Hola, soy Manuel Buitrago y te doy la bienvenida a este podcast, un proyecto que nace con el fin de darle voz a aquellos que quieren hablar, pero nadie los escucha. Un espacio para compartir, para aprender, donde las palabras importan, las risas no faltan y las ideas nunca sobran. Probando, probando, probando. Funcionó. Uno, dos y... Bueno, estamos en esta ocasión con un amigo muy especial, muy importante de mi infancia, se podría decir. Una persona que conozco desde hace ya años, yo creo que hace como unos 15 años aproximadamente. Es una persona muy especial por muchas razones, pero en esta ocasión lo reuní y estamos reunidos en su casa precisamente para hablar de un tema que para él ha sido muy importante y decisivo también en su vida, digámoslo así, y es el tema de la poesía y la escritura. Eh, Bienvenido Daniel López, querido amigo de mi alma. Gracias, Monito. Para mí es un placer estar aquí contigo, tu primer podcast además, y que sea yo el elegido. El invitado. Entonces, muchas gracias por eso y bueno, aquí estamos para charlar, para ver qué surge de esta conversación. Excelente. Bueno, como ya dije, la idea de este podcast vamos a estar hablando sobre la historia de Daniel López como poeta, como escritor, como yo creo que es de los primeros, de los que han incursado en este tema aquí en el municipio de Paipa, y por eso lo tomo yo como referente. Fuera de que es una amistad muy importante, sé que es una persona que las cosas que ha hecho las ha fundamentado en las cosas que ha aprendido en su vida y que sé que tiene muchas cosas buenas por contarnos, entonces por eso estamos acá. Entonces, Dani, para comenzar, yo quiero saber un poco sobre la historia tuya con ese tema de la poesía, de la escritura. ¿Qué te motivó a ti a empezar a escribir? Bueno, a escribir como tal desde el colegio, básicamente. Yo recuerdo que yo escribía y llegó al punto en el que yo le presentaba como lo que yo escribía a mi profesora de español. En su momento era cuarto, quinto de primaria. Uh-huh. Y yo recuerdo que la profesora leía lo que yo escribía y me decía, usted tiene que pasar por varios cursos a presentar lo que usted escribe a los cursos. Entonces yo, cuarto, quinto de primaria, al frente de todo el salón, leyendo lo que escribía, entonces como que yo decía, bueno, me pusieron ahí por algo, porque una profesora de español no le pone a uno a leer al frente de Claro. todo el salón porque escribió cualquier cosa. Entonces, bueno, como que desde el inicio como que sí sentí que tenía como algo para la escritura. Se pausó por mucho tiempo y como tal empecé con poesía ya mucho después en la universidad, 2017 tal vez, o antes, en el que ya empecé a funcionar como tal en poesía. Antes como que escribía cuentos, cosas pues de niños. Se pausó por mucho tiempo, leí mucho, eso sí, la lectura para mí ha sido algo que me ha formado también para el tema de lo que hoy escribo. Y ya después, por diferentes temas que tal vez hablaremos después, empecé como tal con poesía. Ok. Bueno, pero no tan después, porque precisamente yo quiero saber por qué llegaste tú a la poesía. Si hay tantas ramas, digamos, en la escritura que uno puede elegir, ¿por qué la poesía? ¿Por qué la poesía? Porque la poesía para mí personalmente es la forma de una u otra manera, mostrar lo que uno no puede expresar de una manera tan clara. Okay. Es como uno desnudar sus sentimientos y poder plasmar en una hoja, desahogarse. Yo lo usaba también como terapia. En algún momento en el que de pronto no sabía de pronto qué hacer con muchas cosas, muchos aspectos de mi vida, empecé a escribir y empezaron a surgir lo que era la poesía. Porque no me nacía como escribir una historia o un cuento o algo así, sino era más como lo que yo sentía. Como emocional, Emocional, muy como emocional. llevar las emociones. Porque mm, a mí me ha costado mucho siempre expresar lo que yo siento de manera verbal. Y empezando a escribir, eh, sentí que me servía mucho para poder desahogarme de lo que yo sentía porque verbalmente no lo podía decir.
Y desde mucho tiempo yo guardaba mis poemas, los tenía guardados y yo los escribía y los tenía ahí como en un cajoncito, en el cajoncito del olvido. Pero un día, en, yo creo que fue 2019 tal vez, estaba scrolleando en Instagram y me apareció una convocatoria para publicar poemas. Y yo dije, presentémonos a ver qué pasa. Sí, Era claro. una editorial Oportunidad. independiente, no era una editorial grande que uno decía, nunca voy a pasar ni nada. Entonces empecé a revisar eso que había escrito desde hacía mucho tiempo, tal vez 5 o 6 años atrás. Hice como un filtro claramente de lo que había escrito, lo que tal vez podía corregir. Me presenté y en efecto en el 2021 hice parte de los ganadores de una convocatoria y me publicaron mi primer libro que se tituló Olvido, la cura para el dolor. Y se llamaba así porque la, la convocatoria era por temáticas y esa temática era dolor. Ah, Entonces, pues le le dieron al al tiro clavo. y yo dije, ahí es. Entonces mandé mis poemas, que fueron 5 o 6 más o menos. Y pues la convocatoria era como un libro de coautores. Éramos muchos los que participamos y muchos quedamos en el libro. Y pues ahí empecé. A partir de que gané pues no gané porque fuimos muchos los ganadores, pero accedí a ese beneficio. Ujú, Como que me animé un poco más claro. al tema de la escritura y pues ya ahorita voy por el... Después me presenté a otra, publicamos otro Ujú. y ya en este año, ya, en el año pasado, perdón, ya lancé envié mi primer libro solo a la editorial y pues estoy esperando en este momento los resultados Los a ver qué resultados. pasa. Bueno, sí, hay una anécdota ahí con el primer libro que sacaste de poesía precisamente, que recuerdo mucho estar en la casa también pasando situaciones complejas y cosas así. Pero ese libro llegó en un momento como, eso digo, duro de la vida, pero llegó a sanar ciertas A sanar cosas. muchas cosas, Sí, sí. exacto. Sí, porque Entonces, yo siento que nunca se había validado lo que yo sentía hasta que pude publicarlo. mm, Porque claramente uno tiene eso guardado. Y pues yo lo escribo, pero lo tengo guardado. sí, En algún sentido uno dice, nunca pude exteriorizarlo. sí, claro. Y cuando pude publicarlo, y mucha gente empezó a decir como lo que tú escribes me llegó al corazón o Sí, sentí claro, yo algo. creo que mucha gente se siente identificada con eso. Exacto, entonces como que sentí un poco validado lo que yo sentía en ese momento. Y también eso me ayudó como a seguir escribiendo. Sí, Entonces, también es como un reto, porque yo la pensé mucho en publicar, porque en algún momento me dijeron, usted pasó la convocatoria, pero ¿quiere publicar o no quiere publicar? Y yo decía, es que estos poemas son, son personales, sí, ¿no? O sea, es es como algo, desnudarse, es como sí, decir, claro, véanme desnudo y ustedes pueden criticar o decir lo que sea de mi poesía. claro. Y yo dije, no, hagámosle porque igual es algo que yo sentía en ese momento. Y lo que te decía, me sentí muy validado en ese momento y dije, hagámoslo. Y si uno se siente como realizado, como que ya esto pasó y ya la poesía ha evolucionado un montón desde esa época, porque pues en ese momento fue dolor. Ya ahorita vamos un poco más evolucionados en Ok, agradecimiento, bueno, sí, sí. pero, pero sí me sentí como que en ese momento sentí que pasé al siguiente nivel, como que ya ese tema del por qué escribía en ese momento, como que pasé la página y sentí que también el escribir le ayudaba a otras personas también a seguir ese mismo camino, como decir, Sí. como a través de la poesía uno puede pues, sobrepasar muchas circunstancias amorosas, bueno, demás, Eso que tú emocionales. dices de que la escritura te sirvió como también como psicólogo, digámoslo así, de que te ayuda en esos temas complejos de la vida. Yo creo que es importante tocar esos temas porque la gente todo el tiempo se queja de problemas, vive con problemas y esos problemas finalmente no tienen con quién expresarlos, ¿no? Hay Ujú. veces que la gente se guarda las cosas y las acumula y bueno, terminan allá metidas en un cajón de el olvido que finalmente estalla en algún momento. Estalla en algún momento, sí. Entonces, la poesía, como Daniel la ha enfocado, es una herramienta muy buena y me parece
el trabajo que Daniel ha hecho ha sido muy bueno en ese sentido. Ese tema también de que tú comenzaste con la poesía y tú ya tenías, bueno, antes de comenzar con la poesía, tú ya tenías escritos y ya cuando llegaron las convocatorias y todo eso, tú ya tenías prácticamente listo todo Sí, para publicarlo, para enseñárselo a la gente. Eso me parece espectacular, o sea, no fue que se presentó la convocatoria, yo me puse a hacer los poemas ahí de momento y los presenté, sino que tú ya los tenías sí, listos. no, tocó desempolvar muchos poemas de muchos años atrás, Eso la quiere verdad. decir que tú tienes un repertorio allá guardado de poemas y de cosas, mejor dicho, espectaculares. Sí, sí, de hecho, hasta ahorita, pues los que presenté anteriormente eran como los que yo tenía en uno de los que tenía pues seleccionados como de ese cajón, como le llamamos. Mm. Pero ahorita en la convocatoria que me presenté, que ya es un libro, o sea, de autor solo, ya saqué todo. Entonces Claro. ahí está, se dividió en 5 etapas, que son 5 etapas en las que uno está como de una lucha interna, en el que iniciamos con dolor, terminamos en agradecimiento, pero a través de todos esos, que son alrededor de 46, 47 poemas, se ve como una evolución de lo que uno ha sido como poeta. Ok. Mm, Además, al momento de que yo empecé a escribir, yo nunca había leído poesía, o sea, no Ya tenía te como un surgió referente, me naturalmente. surgió natural y a partir de eso empecé a leer poesía. Mm. Entonces, tengo muchos referentes como Elvira Sastre, como Miguel Gané, que son españoles, que me inspiraron también a escribir más y a entender que la poesía no es solo dolor y tristeza y echarme a la pena, Sí. sino que también es sanación, es una terapia, Amor también. es amor, es eh, como, sí, es una terapia, Yo es creo que hacer todos que, los temas de la vida sí, caben en la caben poesía, en la todo lo poesía. cae en la poesía. La poesía es tan diversa que uno, lo que te digo, sirve hasta de terapia. O Sí, sea, si claro. uno no lo publique, si uno no lo exteriorice de alguna otra manera público, sí es muy bueno escribir. De hecho, muchos psicólogos eh, sugieren o recomiendan escribir. Ni siquiera Mm. poesía, pero escribir. Uno Escribir. exterioriza todos sus Sí. sentimientos escribiendo y como que libera también los sentimientos y las emociones que uno tiene Yo ahí creo que guardado. eso es también parte de lo que le pasa a los músicos, ¿no? A los Ujú. compositores, digamos, que se pegan también de la parte de la escritura, porque escribir canciones, pues tiene que tener algo de idea de escritura y de temas. Pero todo va enfocado a los sentimientos, a las emociones y bueno, son diferentes tipos de artes, ¿no? Ujú. Y como yo veo el tema de la poesía, según lo que tú me estás contando, es la vida de un poeta va, digamos, o sea, su carrera va de la mano con su vida. Sí, Todo lo que un poeta publica finalmente es un relato es prácticamente una de lo partecita de que la su vida de uno. vida le ha dictado, de lo que le ha tocado vivir y bueno, además. ¿Qué es lo que sigue en la carrera como poeta de Daniel? ¿Qué es lo que sigue? Estoy esperando que pase mi convocatoria. Es una editorial, una muy buena editorial que tiene muy buen alcance. Sin embargo, pues dependo de esa convocatoria de pronto para poder publicar. Sin embargo, si no sucede, pues estaré en búsqueda de una editorial independiente o alguna otra editorial para poder publicarlo, porque ya siento mi necesidad de poder publicarlo, porque ya Claro. mucha gente me dice como, seguiste Te están escribiendo, esperando, ¿qué claro. estás escribiendo? Y yo a todos les digo como, sí, pero paciencia, Sí. esperemos a ver qué pasa. Pero lo que yo quiero mostrar más que todo en este último libro es como la evolución que se ha tenido, lo que te contaba. Hay poemas desde, no sé, 2016, 2014 que yo empecé, hasta el último que escribí el día de mi cumpleaños, porque yo tengo mi tradición de publicar un poema con el número de años que yo cumplo. Entonces tengo poema número 26, 27, 28, 29 y 31, que fue el último, de, y resumo en un poema lo que viví en ese año. Entonces, Muy todos los años lo interesante eso. publico y en mis redes lo publico también. El último que escribí fue el 29 de diciembre. Ese lo incluí en el libro porque teníamos plazo de postularlo hasta el 31 de diciembre, entonces lo incluí en el libro y lo envié.
Entonces, como que independientemente de lo que pase con esa editorial, estaré buscando la posibilidad de publicarlo en algún momento. Y más porque, no por mí, sino porque mucha gente, lo que te digo, mucha gente me dice como estás escribiendo, quiero leerte, quiero saber qué estás escribiendo, porque se han sentido de una u otra manera identificados con lo que, con lo que yo escribo. Entonces eso también como que siento un poco de obligación en poder publicarlo de una u otra manera. Bueno, vamos a tratar de, no vamos a contarles obviamente de qué trata el nuevo libro de Daniel antes de que salga, pero sí quiero que nos des un abrebocas de qué podemos esperar con esa nueva publicación. Es una reflexión que, bueno, que espero que también se transmita a la gente, enmarcado en cómo podemos evolucionar en la vida en diferentes pues, épocas, pasar de un dolor pues, emocional y de amor, de desamor, de tusa y demás, a pasar un proceso en el que uno empieza a evaluar muchas cosas de su vida, vuelve a conocer otro amor, en el que uno sana, en el que uno vuelve como a creer en el amor, y otro paso en el que uno ya está agradeciendo. Entonces, y eso fue una reflexión que yo hice en los poemas que publico en mis cumpleaños. Por ejemplo, el 26, que fue el primero que cumplí, ahorita ya tengo 31 años, el 26 fue el primero cuando empecé como esa tradición de publicar uno al año, el 26 era muy triste. No. Y yo leía el año pasado el 26 y yo decía, es un lindo poema, pero es un poema que es de alguien que usted dice, este man se va a matar. Ya te trae recuerdos. Sí. Sí. Entonces yo dije, he pasado por tantas cosas y demás, entonces ya empecé a escribir hacia el agradecimiento, y el 31 es un poema de mí para mí. Es un poema en el que yo digo, Daniel, has pasado por muchas cosas, pero tú estás aquí por ti y porque tú eres valioso, básicamente. Entonces ese último libro es como un resumen del dolor hasta el agradecimiento, y sí quisiera que la gente pudiera leerlo. Entonces estoy como en ese entusiasmo de poder publicarlo, pero básicamente es eso. No pilas, porque sigue siendo una historia o un relato de historias más bien que cuentan las anécdotas que este ser humano ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida y que ha vivido, digamos, la catarsis de situaciones complicadas, complejas, difíciles, que ha sabido enfrentarlas y que ha madurado también en muchas de esas situaciones. Entonces, a todos nos pasa eso en la vida, en algún momento. Todos tenemos que vivir esos momentos como de evolución, de cambios, de reevaluar qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es un tema muy importante, que cada uno allá en su mente sabrá cómo lo enfrenta y cómo arregla sus cosas en su vida, ¿no? Pero es importante saber que hay personas como Daniel que nos prestan su voz, que nos prestan su creatividad también y ponen a disposición de nosotros todo su arte para nosotros poder también sentirnos identificados con eso, compartirlo y charlarlo. Esto que estamos haciendo es un ejercicio para charlar esos temas precisamente. Ya para terminar, Dani, quisiera preguntarte ya como un tema más general. Aquí tú compartes, por ejemplo, el tema de la poesía. Hay más poetas acá en Boyacá, en Paipa específicamente. ¿Conoces de alguien que haga ese mismo trabajo? De Paipa, mi cuñado, Juan Rondón, que el man es el maestro en Paipa. Él escribe. En diciembre del año antepasado estuvimos en el lanzamiento de su libro, pero pues por situaciones personales de él y demás, pues no ha podido seguir escribiendo, pero él ha sido como uno de los referentes en Paipa para el tema de poesía. De hecho, él alguna vez me contactó, cuando no era mi cuñado, no nos conocíamos,
me contactó para publicar un mini libro de cuentos de poetas paipanos. En su momento no le presté mucha atención porque pues estaba en otros temas y en ese momento yo tenía mis poemas guardados, entonces como que no decía, nadie me va a leer, Sí, o sea, sí, lo no, que yo escribo no. es, nadie lo va a valorar, entonces como que le dije como que no, gracias. Ujú. Pero después pues el destino terminó siendo mi cuñado Sí. y terminé yendo al lanzamiento de poesía de él porque él también es poeta y, y él ha sido como el referente para mí en Paipa, por lo menos. Eh, O sea, es el único que tú conoces aquí en Paipa que hmm, hace ese mismo tipo de sí, poesía. sí, él es el único que yo conozco. Qué casualidad, ¿no? Que Sí, que preciso terminamos siendo terminaron siendo cuñados cuñados. los dos poetas del pueblo. Deben haber Pero más, chévere. seguramente hay más, pero pues él es el único que conozco. Bueno, los que salen a la luz, ¿no? Es un tema que también es como complejo, ¿no? Porque la Sí, gente le atreverse. tiene mucho miedo de pronto a atreverse a mostrar eso, a contar sus historias, bueno, a mostrar lo que escriben allá en su intimidad y eso que es complejo. Eso Sí, no lo hace cualquiera. sí, por lo que te digo que es que Es como desnudarse, como desnudarse decías un tú. poco y como que las personas puedan conocer de pe a pa lo que uno siente, da un poco de miedito. Sí, claro. Pero, pero eso hace parte de la escritura de la poesía. O sea, si Pero tú no bueno, quieres que... ese miedo se pierde después Sí, y claro. ya tú enfocas esta energía más en pensar, bueno, vamos a seguir publicando, vamos a seguir Sí, escribiendo porque a la gente está aceptando lo que yo estoy escribiendo y eso te motiva. sí, Eso es importante, claro. sí es muy importante. Incluso cuando lancé el primer libro, mm, de hecho, muchos colegios de Paipa, incluso hasta un colegio de Boavita, que es en el norte de Boyacá, me llamaron que para que fuera a hacer una charla y pues por temas Qué laborales yo no pude chévere. ir, pero les hice un video, también como para decirle a las personas y en ese caso a los estudiantes de que se atrevieran a escribir, Claro, motivarlos. porque siempre es muy complejo uno lanzarse a eso, a que la gente pueda leerlo a uno, porque ya uno como que entra como a ese debate de que este man, ¿por qué pasó para que escribiera esto? Sí. O empieza a deducir cosas que tal vez nunca sucedieron, pero, pero sí es como darle a la opinión pública, por decirlo así, como el tema para que empiecen a deducir cosas, pero pues eso es algo que va a suceder, o sea, Bueno, sí, eso ya está fuera de tu sí, control y no, tú ya no, o sea, si pasa o no pasa, finalmente como que no te afecta, ¿no? sí, O no, sea, no, eso a no menos de es, que sea algo personal. sí, no, sí, no, eso no, personalmente no me genera ningún conflicto para nada. Ah, pues qué bueno, chévere Dani, porque has hecho de verdad la labor desde pequeño, que empezaste, como me contaste, a escribir cosas, cuentos y demás, pero que evolucionaste ese tema y hoy en día lo tienes ya prácticamente realizado. O sea, Sí. ¿tú alguna vez soñaste con ser poeta? ¿Soñaste con ser escritor o algo No, así? nunca. No. Pues cuando escribía yo decía, pues yo escribo como para desahogarme, pero yo nunca pensé en lanzar nada, o Sí, sea, ni que nadie me leyera. Pero, pero eso ha sido una experiencia bacana, ha sido una experiencia chévere porque en el primer lanzamiento de mi libro, pues mi familia decía como, este man, ¿de dónde escribe? Porque yo nunca le había dicho a nadie que sí, sí, escribía. sí. Era tan personal Sí, que era ya tan nadie personal sabía. que cuando yo les di la noticia de que, como, oigan, voy a estar en un libro, todos como, no entiendo usted de cuándo, Daniel, desde cuándo escribe. Sí, Y después en el segundo, pues en el primer lanzamiento estuve con mi mamá, fui con mi mamá en el lanzamiento, ha sido experiencia súper chévere. En el segundo lanzamiento estuve con Camilo y con Yesid, que son amigos míos de toda la vida. Estuve ellos con el lanzamiento y pues espero en el tercer lanzamiento ya hacer algo más grande porque ya es algo solo mío. Eh, pues para ya empezar como tal, quisiera como tal una carrera como una tal, carrera como como escritor, escritor. porque pues de eso depende, ¿no? Claro. Un libro propio, de uno solo. Eh, y pues esperar a ver qué sucede. De pronto uno cree que en su momento algo que a uno le rompió el corazón puede ser algo terrible en su momento, pero después uno dice, si no me hubiera pasado esto, no Eso es hubiera escrito motivante, esto sí. y no estaría publicando Puede libros en ser el este momento. motivante, sí. Ujú. Eso es lo que dicen, ¿no? Que cuando uno está más abajo es cuando más
tiene posibilidades de salir otra vez a flote, salir adelante. Sí, sí, de hecho la poesía a mí no me surge, o sea, escribí en el 2020, 2016 por allá, publiqué en 2021 y uno aún le surge la poesía en momentos de crisis. O sea, no es que uno diga, estoy muy feliz, me va a sentar a escribir poesía. No, eso no sucede. O por lo menos a mí no me sucede. Cuando uno está en momentos pues, cuando uno de pronto está tocando fondo, está complejo la situación, uno empieza a escribir y ahí salen cosas maravillosas. Entonces, es más perderle el miedo a no sentir, porque si uno se abstiene a no sentir nada, pues a uno no le va a salir eso. Sí. Y uno siempre exterioriza el dolor de una u otra manera. Y pues muchos lo hacemos a través de la escritura, del arte, de la música y demás. Sí. Entonces, más allá de generar conflicto o generar algún tipo de situación violenta, porque muchas personas reaccionan de acuerdo a sus sentimientos de manera violenta, puedes hacerlo haciendo ejercicio, música o escribiendo. Hay otros a los que les gusta beber. O beber también. También se interioriza bebiendo. Creo que es la más común, de hecho. No hay poeta sobrio. No lo hay, estoy seguro. Ay, no. Bueno, Dani, ya para terminar, ¿en algún futuro consideras o has considerado seguir únicamente la línea de la poesía o de pronto tienes pensado incursionar en algún otro estilo o en alguna otra forma de escritura? Si lo sigo con solo poesía. Pero es muy difícil. Muy difícil. Únicamente dedicarme a escribir es muy difícil porque uno tendría que tener una ayuda en alguna de las editoriales grandes o ser millonario para poder dedicarse a escribir y ya. Pero entonces en la editorial en la que yo me presenté ha sido una editorial que le da la facilidad de pronto a los que no tenemos como esa palanca, por decirlo así, en editoriales grandes para poder publicar. Y yo espero que de pronto si sale este año el último al que presenté, pues poder ser como esa... sí, como el punto de partida a como hacerme conocer mejor, porque pues antes eran libros en colaboración, éramos 15 autores para un libro. Sí. Pero pues ya ahora puedo tener un libro mío, ya puedo presentarlo yo, puedo hacerlo, comercializarlo yo, puedo pues generar más actividades como mi libro. Participar en ferias de libros. Exacto. Y esa editorial me da la facilidad de presentarme en la feria del libro, por ejemplo. Entonces es una editorial que le da la oportunidad a gente que pues no tenemos como la posibilidad de pagar a una editorial grande, porque pues allá también es con recursos. Sí, claro. De podernos presentar y tener como esas vitrinas grandes que sirven para uno mostrarse. Entonces, yo creo que seguiré con poesía. No me veo como escritor de novela, no me veo como eso. Ya lo mío es la poesía. Porque también escribir para mí es terapia. Es terapia para mí, además del ejercicio, la escritura para mí es también como mostrarle a la gente cuánto la quiero. Entonces, en mi primer libro, estuve dedicado a mis abuelas. Mi segundo libro estuvo dedicado a mi mamá y a mi abuelo, que falleció un año antes de que publicara. Y el tercer libro, bueno, hay varias dedicatorias en el último. Es como una evolución de muchas cosas. Sí, hay varias dedicatorias. Además de que de allá a acá pues han pasado muchísimas cosas. Ya la poesía es completamente diferente. Pero está dedicado a mis amigos, a mi novia, a mi mamá, a mis abuelas, que también pues han estado en libros anteriores, pero es como una gratificación y un honor a la vida, básicamente. Entonces, todos los que han estado en mi vida y han sido importantes para mí están en ese libro. Y por eso quiero publicarlo, porque quiero que todos sepan que están en un libro, ¿sí? Claro. Entonces, bueno,
ahí vamos, esperemos que se publique y si no de alguna manera lo publicaremos. Nos tiene esperando ya, mejor dicho, la publicación de eso para... Sí, no. Dani, te agradezco mucho por tu tiempo, por este espacio, de verdad que gratificante saber que hay personas que muestran su arte y a través de su arte también desnudan un poco su vida personal, sus sentimientos y comparten esas cosas. También para que la gente se identifique, ya saben, ustedes no están solos, pueden sentarse a escribir, pueden sentarse Atrévanse a contarle escribir. una hoja lo que sienten y de cierta manera eso les va a ayudar, no crean que no. Leemos uno, voy a leer uno, quiero leer uno. Claro, leer uno. claro que sí, háganos Del el último honor. libro, Eso está perfecto. pero es que no sé cuál leer. El libro se llama, voy a leer ese. No, voy a leer. Eso te iba a preguntar, ¿tienes título ya? ¿Ya tiene nombre? El libro se llama El brillo de un alma hecha polvo. El Así, brillo de una alma hecha polvo. Ese es el título de mi libro. Desde que empecé a escribir, yo dije, ese va a ser, si no se publica con ese título, no lo voy a publicar. Pero entonces voy a leer el último que escribí, que fue para mi cumpleaños, en el que yo te decía que está enmarcado un poco más en la gratitud y en lo que uno ha logrado pues como ser humano y además de toda esa evolución Sí. que yo te he dicho. Se llama 31 porque cumplí 31 años. Entonces lo voy a leer. 31. El peso que llevo siempre, tan oculto, tan oscuro, tratando hasta la muerte de no mostrar, de no gritar, que la vida duele, que duelen las expectativas, las tareas ocultas y las presiones del mundo. El silencio cargo mi propia guerra, cumplirle a todo el mundo menos a mi corazón. Cargo estas letras como una deuda, un intento de reconciliación de mi alma, un poema de perdón a quien un día temió caer en pedazos. Porque la vida pasó y en su prisa un día me miré y yo ya no estaba. Este poema hace entender que está bien no tener respuestas, está bien quebrarse, que el perdón es más grande que la herida. Es un respiro en medio de la niebla de pensamientos, es un aliento en la noche, es amor en forma de letras, para mí y solo para mí. Ese es mi poema de mi cumpleaños número 31. Ah, Un poema de mí para mí porque yo quedé en cuenta, nunca me he escrito algo a mí. sí, ¿no? Escribía a mi ex, a todo el mundo, pero nunca me había escrito algo para mí. Se preocupa más por los Exacto. demás que... Entonces esa ha sido la evolución, porque empecé escribiendo a gente que yo creo que ya ni se acuerda de mí Sí. y terminé escribiéndome para mí. Entonces esa ha sido la evolución del libro, básicamente. Entonces esperemos que se pueda publicar. Vamos a esperar ese libro entonces con todas las ansias para poder entender un poco lo que ha pasado, ¿no? En todos estos años. Sí, claro, poderles explicar poema a poema por qué se escribió, en dónde se escribió, en qué contexto. Pero bueno, ese será otro podcast, tal vez. Otro podcast, claro que sí, de ahí saldrán nuevos temas y nuevas cosas para que nos cuentes. Dani, muchas gracias. Eres A ti. una persona muy especial, ya te lo dije. Gracias a todos por acompañarnos y ahí estamos. Muchas gracias. En una próxima nos vemos. Saludcita, saludcita. Saludita. No brindamos, saludcita. No brindamos, salud. Por la poesía. Por la poesía.